Hola a todos y bienvenidos a todos los alumnos de este curso atemporal de cirugía de trauma. Es para mí un gusto poder presentarles hoy un tema complicado, un tema que nos pone en reto a los cirujanos en la mayoría de las situaciones en que se presenta y por eso vamos a hablar hoy un poco del quilotórax, del diagnóstico y del manejo. Yo soy José Manuel Miero Driozola, cirujano de tórax, director del Instituto de Cirugía de Tórax de Mínima Invasión en el Hospital Ángeles de las Lomas. Espero disfruten esta charla. El contenido de esta charla se va a dividir en 4 troncos principales, que es la anatomía básica del conducto torácico, que es el quilotórax, cómo diagnosticarlo, la etiología del mismo y cómo lo debemos de manejar. Tanto vamos a hablar un poco acerca del manejo conservador y del tratamiento quirúrgico del mismo. En esta lámina podemos ver la anatomía básica más frecuente del conducto torácico. Como veremos en la siguiente lámina, hay variantes anatómicas frecuentes, pero esta es la más comúnmente encontrada. Normalmente el conducto torácico comienza en la inserción del diafragma, en la división que hace el diafragma del tórax y del abdomen, a un lado, al lado derecho de la aorta. Esa es la localización más frecuente de la cisterna de Killy o de la cisterna de Piquet, depende de la literatura que revisen. Habitualmente el conducto torácico sube paralelo a la columna vertebral del lado derecho, es decir, por el hemitórax derecho. Sube de esta manera hasta la vértebra T4, donde habitualmente cruza del lado izquierdo, en la vértebra T4, a la altura de la carina principal de la tráquea. Cruza del lado izquierdo, sigue ascendiendo paralela a la columna vertebral y desemboca haciendo un pequeño callado, un pequeño gancho sobre la vena subclavia izquierda. Este es, como les digo, el trayecto más frecuente, sin embargo hay muchas variantes anatómicas. Vean aquí, por ejemplo, esta es una disección en cadáver donde tenemos dibujada la vena cava superior y en el lado izquierdo de esta podemos observar el conducto torácico en medio de la bifurcación del tronco brachiocefálico izquierdo, como ven ustedes ahí, desembocando posteriormente en la vena subclavia izquierda. Este es un estudio clásico cuando se habla del conducto torácico, donde vemos cuáles son los 5 tipos de anatomía más frecuentes que encontramos en el conducto torácico. Esto se hizo en una disección en cadáver de 50 espécimen y como podemos observar, las variantes más frecuentemente encontradas fueron las tipo 2 y la tipo 3. La tipo 2 es la que les describí en la lámina anterior, en la que sube del lado derecho hasta T4, cruza del lado izquierdo y desemboca en la vena subclavia. La segunda en frecuencia es la tipo 3, donde este puede tener un conducto torácico accesorio, tanto derecho como izquierdo, y desemboca en la vena subclavia también. Ya menos frecuentes tenemos los conductos accesorios, los conductos dobles, derechos e izquierdos, en el tercio distal del conducto torácico, como vemos en la 4 y 5, pero siguen desembocando en la vena subclavia, y el más infrecuente, el tipo 1, que es cuando el conducto torácico desemboca en la subclavia derecha. Este es, como les digo, el más infrecuente de todos ellos. Vemos aquí otro espécimen anatomopatológico donde tenemos un hemitórax izquierdo. Vemos ahí la aorta torácica como está transcurriendo paralela a la columna vertebral. Vemos la llegada de todas las costillas a la columna y vemos las venas y arterias intercostales. Vean aquí cómo hay una disección del conducto torácico, prácticamente ya en la salida del tórax. Estamos más o menos a la altura de la cuarta, quinta costilla, y ahí es paralela a la columna vertebral donde podemos identificar perfectamente el conducto torácico. Pero bien, ¿cómo es el quilotórax? ¿Cómo se ve y qué es?
El quilotórax en esencia es un exceso de líquido linfático en el espacio pleural, es decir, lo vamos a ver como un derrame pleural, pero con unas características que lo hacen muy particular. Cuando el quilotórax no es traumático, normalmente es de color blanco como la leche, puede ser ligeramente rosado o ligeramente amarillento. Cuando el quilotórax es traumático, puede ser también pintado por sangre y con color rojizo. Vamos a ver cuáles son las características principales del quilotórax. Como les decía, el quilotórax es un líquido que transita por los conductos linfáticos y que tiene ciertas semejanzas con el plasma sanguíneo. Algunos de sus componentes son los mismos, pero varían en cantidad, como ustedes pueden ver en estas dos columnas. Esencialmente, el quilotórax tiene, como pueden ver, triglicéridos en mayor cantidad que el plasma, colesterol en mayor cantidad del plasma, puede haber lipoproteínas y eso es el típico hallazgo que nos puede confirmar la presencia de un quilotórax. Vean aquí, por ejemplo, si tenemos más de 2 milimols por litro de triglicéridos, la probabilidad de que sea un quilotórax es altísima. Cuando tenemos unos triglicéridos menores de 50 miligramos por decilitro, pues la probabilidad de que sea un líquido de diferentes características es la constante. La condición que confirma el diagnóstico es la presencia de lipoproteínas de kilomicrones. Estos kilomicrones, si están presentes en el líquido, nos confirma la presencia de quilotórax. Pero como les digo, la clínica manda y la inmensa cantidad de veces que nosotros llegamos a ver un líquido de las características descritas, blanco, lechoso, ligeramente amarillo, ligeramente rosado, casi siempre acertamos al decir que se trata de un quilotórax. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes para presentar un quilotórax? Bueno, tenemos aquí que hay que diferenciar entre lo que es un quilotórax real y lo que nosotros conocemos a veces como pseudoquilotórax, que es incluso más infrecuente. Estos pseudoquilotórax suelen ser efusiones de colesterol, que como pueden ver en esta tabla, son bastante más raros que un quilotórax. ¿Qué los diferencia al uno del otro? El quilotórax es un líquido que aumenta después de comer. Las efusiones de colesterol no tienen relación con los alimentos. Esto es muy importante. Cuando tenemos un quilotórax y al paciente, por ejemplo, le damos leche o mantequilla y vemos cómo aumenta la cantidad en las siguientes horas, eso casi nos confirma que es un quilotórax. En las efusiones de colesterol, la ingesta de alimentos, incluso grasosos, no va a variar la cantidad de líquido que tenemos dentro. Muy importante también el contenido de triglicéridos y kilomicrones, como les decía. Este es el hallazgo patognomónico de un quilotórax. En las efusiones de colesterol no tenemos kilomicrones. También es importante destacar que el quilotórax es alcalino y que muchas de las efusiones de colesterol pueden ser inflamaciones crónicas o infecciones, incluso pueden ser empiemas, y los empiemas tienen un pH ácido por debajo de 7.20. También tenemos que las efusiones de colesterol se asocian mucho a enfermedades de la colágena como artritis reumatoide, tuberculosis o algunas otras, o lupus, por ejemplo. Las etiologías, este es un curso de trauma y pues lo lógico es que les explique un poco más de las causas traumáticas. Pero también sepan ustedes que las etiologías pueden ser congénitas u obstructivas. Vamos a hablar un poco de las traumáticas. Las traumáticas, la iatrogenia es la más frecuente. ¿Qué iatrogenia? Pues sobre todo cuando se opera, se hace una cirugía torácica y se manipula el mediastino. Por ejemplo, cuando se hacen las linfadenectomías
subcarinales o de las otras estaciones ganglionares del tórax. Recuerden que en el mediastino, sobre todo cuando operamos cáncer, hay que hacer una linfadenectomía muy extensa. Tenemos varias estaciones ganglionares, la 2 y la 4, que son las paratraqueales. Ahí es poco frecuente que tengamos un problema de quilotórax secundario, pero cuando hacemos las subcarinales, sí es frecuente que podamos tener un accidente. Como ustedes recordarán, hace unos momentos, cuando hablábamos de la anatomía, el conducto torácico cruza del lado derecho al lado izquierdo en T4, a la altura de la carina principal. Debajo de la carina tenemos la estación 7 ganglionar, que es la estación subcarinal, que habitualmente tiene muy buena cantidad de ganglios que hay que retirar siempre cuando hacemos una linfadenectomía por cáncer. Esa linfadenectomía puede, en ocasiones, acarrear un quilotórax secundario y que se presentará en los días posteriores a la cirugía. Pero también tenemos el riesgo de hacer un quilotórax diatrógeno cuando trabajamos las estaciones ganglionares 8 y 9. Las estaciones ganglionares 8 y 9 son, la número 8 son los ganglios paraesofágicos y la 9 los ganglios que están en el ligamento pulmonar. Cuando nosotros separamos el ligamento pulmonar y quitamos estos ganglios, normalmente toda esta disección linfática, esta disección ganglionar, la hacemos con energía, bien con el electrocoagulador o bien con algún dispositivo de energía, como por ejemplo el LigaSure o el bisturí armónico. Esta transmisión de calor puede hacer que tengamos una lesión inadvertida del conducto torácico o de algún conducto torácico accesorio y que en los siguientes días presentemos quilotórax. Estas son normalmente las lesiones más frecuentes. Por supuesto, tenemos el trauma penetrante y contuso que puede haber en un accidente automovilístico, en un accidente de motocicleta, en un accidente laboral, que pues normalmente lo que vamos a tener es un golpe de alto impacto, un accidente de alta intensidad y que habitualmente va a ir acompañado de otras lesiones mucho más graves. ¿Qué sucede en estas ocasiones? Pues que hay que atender las lesiones que tienen prioridad en la vida. Normalmente estos pacientes que tienen daño en el conducto torácico van a tener daños vasculares importantes, pueden tener problemas de vía aérea, pueden tener problemas de aorta torácica. Entonces la prioridad pues será sin duda atender la lesión que está poniendo en peligro la vida. Estabilizar la columna es otra de las prioridades en estos casos y por lo tanto cuando tenemos una lesión traumática con un quilotórax, pues normalmente lo vamos a atender de manera diferida, es decir, no en un primer procedimiento quirúrgico, si es que lo amerita. ¿Cuáles son otras de las etiologías de un quilotórax? Bueno, pues tenemos por supuesto las neoplasias. Las neoplasias, la más frecuente de todas las neoplasias que ocasionan quilotórax es el linfoma. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una masa en mediastino que debuta con un derrame pleural, al puncionar este derrame pleural vemos líquido lechoso, lo que tenemos que pensar como primera opción es que se trate de un linfoma. Si, por ejemplo, lo que tenemos es una infección, la infección más frecuente que causa un quilotórax, sin duda, es la tuberculosis. Otra de las causas no traumáticas de quilotórax, por supuesto, es una mediastinitis. Es más infrecuente que las neoplasias o las infecciones, pero también se puede presentar quilotórax tras una mediastinitis. Y por supuesto, en las obstructivas iatrógenas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de algunos procedimientos endovasculares que pueden ocasionar que se tape alguno de los conductos y que por lo tanto hagan un quilotórax secundario. Estas digamos que serían las causas más frecuentes, pero recuerden siempre, número 1, en la neoplasia, pensar en neoplasia y quilotórax, piensen en linfoma. Pensar en infección y quilotórax, piensen en tuberculosis.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de un quilotórax? Bueno, pues lo más frecuente es que tengamos un derrame pleural en la placa, en una placa de tórax, que tengamos un nivel y que este se confirme a la hora de hacer una toracocentesis o de colocar un drenaje. Si ustedes obtienen un líquido de las características ya descritas, lo habitual es que piensen, número 1, en un quilotórax y que lo confirmen en laboratorio con los estudios que ya hemos descrito hace unos minutos. Más raramente, cuando el derrame del quilotórax llega a ser muy importante, pues, y además si el paciente tiene alguna patología extra como EPOC o alguna otra pulmonopatía, pues presentará disnea sin duda. Y bueno, pues esto se corregirá de manera aguda colocando un drenaje, evacuando eso y posteriormente poniéndole tratamiento a la causa primaria y por supuesto al quilotórax. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos un quilotórax? Pues lo número 1 es colocar un drenaje pleural. Un drenaje pleural que lo que hará, número 1, es evacuar el líquido y 2, darnos una muestra para confirmar el diagnóstico. Eso es el paso número 1. Si nosotros ya tenemos confirmado que se trata de un drenaje, el procedimiento que tenemos que hacer, pues a continuación tendremos que evaluar cuál es la posible causa de este quilotórax. Si el tema ha sido traumático, pues tendremos que entrar sin ninguna duda a reparar quirúrgicamente este quilotórax si es que el débito que arroja en 24 horas es muy abundante. Vamos a hablar ahora de las cantidades. Si lo que tenemos que hacer es tratar al enfermo de otras prioridades, pues habrá que darle prioridad, por supuesto, a estas causas y dejar el quilotórax para un manejo conservador o para un manejo quirúrgico en un segundo tiempo. Siempre que tengamos un quilotórax, el paciente debemos de tomar algunas medidas importantes para tratarlo. Recuerden ustedes que el quilotórax es un líquido muy rico en proteínas y que el paciente, los días que esté teniendo quilotórax, se está desnutriendo a una velocidad tremenda. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reponer los líquidos, reponer su estado hídrico, su homeostasis hídrica, y número 2, evitar que se desnutra. Siempre lo indicado será poner una nutrición parenteral total. Hay que dejar al paciente en ayuno y dentro de las guías de nutrición parenteral para el quilotórax nos dice que tenemos que evitar siempre los triglicéridos de cadena larga. Recuerden que si es un quilotórax, cada vez que metamos nosotros algún tipo de grasa en el cuerpo, el líquido, el quilotórax, aumentará en cantidad. Tenemos que dejar por lo menos una semana esta nutrición para disminuir el gasto. Se tiene que dar todos los sustitutos alimenticios, agregar vitaminas, agregar pues todos el sodio, el cloro, el potasio, etcétera. Y, por supuesto, reemplazar y sustituir los líquidos para que el paciente no caiga ni en deshidratación ni en desnutrición. Cuando ya tenemos identificada la causa y vemos que el débito no es lo suficientemente importante para entrar a cirugía, podemos intentar el tratamiento conservador. El tratamiento conservador que se basa, como dijimos, número 1 en la NPT, pero también puede ir acompañado de algunos otros medicamentos. El que más comúnmente se utiliza es el octreótido. Ustedes saben, el octreótido es un análogo de la somatostatina, que lo que hará es disminuir el líquido, la cantidad de líquido que se produce en los conductos linfáticos. Cuando tenemos una pequeña cantidad de quilotórax producto de alguna cirugía que se haya hecho en el tórax, lo más frecuente, como les decía, procedimientos torácicos y cardíacos, con la nutrición parenteral y la administración de octrótido a las cantidades que se indican en la lámina, podemos tener unos porcentajes de éxito bastante altos. No habíamos hablado también de la cirugía del cáncer de esófago. Por supuesto que la cirugía del cáncer de esófago o de las esofagectomías por
por padecimientos benignos, también corren el riesgo importante de desarrollar un quilotórax. ¿Por qué? Porque, como decíamos y recordemos las láminas del principio, el conducto torácico, bien del lado derecho o bien del lado izquierdo, corre en íntimo contacto con el esófago. También hay algunos otros tratamientos, sobre todo en niños, cuando hay algún quilotórax congénito, se puede dar sildenafil, pero bueno, este es motivo de otra charla. Hoy estamos hablando sobre todo de quilotórax traumático. Otro de los manejos, recuerden ustedes que en el manejo de cualquier padecimiento siempre vamos de menos a más, es decir, de menos invasivo a más invasivo. Cuando el tratamiento médico conservador lo hemos agotado y no ha sido suficiente, es decir, la nutrición y el octreótido no han sido suficientes, el siguiente paso que podemos intentar es hacer una embolización. Para eso, pues nos tenemos que apoyar de manera multidisciplinaria con los radiólogos intervencionistas. Es un procedimiento muy complejo, donde hay que tener mucha experiencia y que depende de la destreza del operador, pues será el éxito del tratamiento. Cuando lo hace alguien muy bien entrenado, pues las tasas de éxito pueden rozar el 70, 80, 90%. Vamos a ver entonces en este resumen del manejo, vamos a tener aquí el manejo traumático, cuando el quilotórax es traumático y cuando no es traumático. Si no es traumático, es decir, que sea por una infección, por ejemplo tuberculosis, o por un cáncer, por ejemplo linfoma, bueno, pues evidentemente habrá que dar quimioterapia para el linfoma, ¿sí? Pero también podemos hacer algunas otras cosas. Aquí vean, aquí están las cantidades de líquido que nos marcarán la pauta de cómo escoger si el tratamiento es conservador o si debemos de ir a cirugía. Cuando el gasto, el débito por la sonda es menos de medio litro en 24 horas, lo tenemos bien nutrido, bien sustituido con una nutrición parenteral y el paciente está en buen estado, podemos darle oportunidad una semana al manejo conservador, es decir, con NPT y con octreótido. Si esto funciona, maravilloso, y si no, tendremos que ir a cirugía. Cuando el gasto es elevado o el paciente está en malas condiciones, casi siempre terminaremos en cirugía. Y cuando es traumático, seguimos los mismos lineamientos. Si el débito es bajo, tratamiento conservador; si fracasa, iremos a cirugía. Aquí vean ustedes, este es el pronóstico, este es un estudio que también clásico, ya tiene algunos añitos, pero está todavía muy vigente, donde nos habla que sobre todo si el débito es mayor de 450, 500 mililitros, pues la probabilidad de que tengamos que acabar en cirugía es importante. Vean aquí, vamos a hablar ya un poquito de cómo tendríamos que operar al paciente. Recuerden, el abordaje va a ser fundamental. Recuerden que la localización más frecuente de la cisterna de Kiel es del lado derecho, pero puede estar del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el abordaje? ¿Cuál es el lado que nosotros debemos de abordar cuando tenemos un quilotórax? Sin ninguna duda, tiene que ser el lado donde se presente la efusión pleural, es decir, del lado donde veamos el derrame. Aquí tenemos dos placas, una con un derrame derecho y una con un derrame izquierdo. Siempre tendremos que abordar el lado afectado, como pueden ver en esta diapositiva. Otro diagnóstico que se los voy a contar por cultura general, pero que habitualmente ya no se hace, es hacer una linfografía. Esto se hacía antaño cuando se inyectaba a través de las uñas de los pies o en las interdigitaciones de los pies, se inyectaba medio de contraste para pintar el árbol linfático. Actualmente esto está completamente en desuso porque es muy molesto, tiene poca eficacia, hay que saberlo hacer muy bien y pues se los cuento pues prácticamente como parte de la historia de este padecimiento.
Hoy en día, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una resonancia magnética donde podemos inyectar medio de contraste para que se pinten los conductos linfáticos y llevar al paciente a una resonancia magnética. También se puede hacer, no es lo habitual es hacer un diagnóstico clínico apoyado a través del laboratorio y simple y sencillamente poner o el tratamiento conservador o decidir si vamos a cirugía. Vean aquí, estas ya son unas fotografías de quirófano. Aquí pueden observar cómo estamos abordando un conducto torácico múltiple por el lado izquierdo del tórax. Vean aquí cómo podemos identificar muy bien prácticamente en la inserción del diafragma por donde pasa la aorta torácica, donde va a entrar la aorta torácica al abdomen. Tenemos el pulmón retraído de manera proximal y podemos identificar los conductos torácicos, tanto el principal como el accesorio, y ligarlos como se ve en la segunda fotografía. Normalmente, y este es un tip que les solemos dar, recuerden que el paciente ya dijimos que pues normalmente va a estar en ayuno porque lo hemos tenido con tratamiento conservador, con NPT, con octreótido, etc. Pero una vez que se decide que vamos a operar al enfermo, una medida común que se hace en los diferentes servicios de cirugía torácica es cuando ya se va a operar al enfermo, ya se decidió que sí se va a operar, se le puede dar 1 hora antes del procedimiento quirúrgico una cucharada de aceite de oliva o un cuadrito de mantequilla. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de que se aumente la producción de linfa y que cuando nosotros entremos al lado que queremos operar, veamos la fuga de este líquido con mayor facilidad. Es un tip muy útil que utilizamos con frecuencia. Aquí vamos a estar ya terminando antes de entrar a un video de una cirugía para que ustedes se lleven algunos mensajes claves a casa. Dentro de estos mensajes claves es que el líquido tiene 2 apariencias, dependiendo si hay ayuno o no, dependiendo si es traumático o no. Recuerden, si no es traumático, será blanco, amarillento o ligeramente rosado. Si es traumático, pues tendrá tintes rojizos con más o menos intensidad, depende de la sangre que contenga. El manejo inicial siempre debe ser suspender la vía oral, dar NPT y octreótido. ¿Sí? Las dosis ya las comentamos anteriormente. Evidentemente hay que cuantificarle el gasto del drenaje y recuerden que si es más de 500 probablemente acabe en cirugía. Por supuesto, tratar la etiología. Si es una tuberculosis, empezar tratamiento antifímico. Si es un linfoma, empezar quimioterapia. Si es un trauma, pues atender primero lo más urgente y dejar el quilotórax para un segundo procedimiento. Siempre cuando vamos a abordar quirúrgicamente ya el conducto torácico, siempre tenemos que ir lo más distal que se pueda. ¿Qué significa esto? Lo más pegado al diafragma en su inserción donde se divide el tórax del abdomen. Contra más lejos abordemos el conducto, más probabilidad de éxito tenemos. Recuerden que puede haber conductos torácicos accesorios y hay que buscarlos. No porque lleguen y encuentren el principal de manera rápida, lo liguen y listo. Busquen siempre el accesorio. Y si hay dudas y cuentan con un radiólogo entrenado, un radiólogo intervencionista entrenado en este campo, no desechen la idea de poder intentar un tratamiento menos invasivo que la cirugía, que sería la embolización del conducto. A continuación les voy a dejar un video de un paciente mío donde hicimos una lobectomía por bronquiectasias y con el bisturí eléctrico al diseccionar el ligamento pulmonar inferior derecho de manera inadvertida le dimos un golpe, un accidente al conducto torácico. No nos dimos cuenta durante la cirugía y nos dimos cuenta al día siguiente que el enfermo amaneció con un líquido pues de las características descritas en el pleurovac. Les voy a dejar el video que, como verán, está en inglés porque lo presentamos en el Congreso Europeo ya hace algunos años.
Tratamos el padecimiento, esta situación, con un abordaje toracoscópico a través de los mismos puertos donde habíamos hecho la lobectomía. This is the case of 69-year-old man with history of pulmonary Mycobacterium cheiloni 2 years ago. He received medical treatment 2 times for recurrences. He was admitted by persistence of right upper lobe bronchiectasis with hemoptysis. We performed a non-anatomic resection of bronchiectasis by VATS. In the post-op third day, a high-output kilothorax was presented. The management was with nothing per oral and total parenteral nutrition during 2 weeks without resolutions. This case was resolved by VATS clipping of main and accessory thoracic duct. In this CT scan, we can see the localized to right upper lobe bronchiectasis. We approached by the same incisions the pleural cavity that was inflamed, as you can see. We found a thermic injury in the main thoracic duct territory. After identification of anatomic landmarks, we proceed to clipping of main duct. Here we can see the active leak of milky fluid in the territory of the main duct. We put clips over the main thoracic duct with care of don't produce injury to the esophagus. After this, we saw the chylous fluid leak persisted despite of proper clip position. Here we can see the origin of persistent chylous fluid leak. We found an accessory thoracic duct that runs beside main duct. We put several clips in the same fashion over the course of the accessory duct. Finally, we introduced a 32 French pleural drain. The patient presented an uncomplicated postoperative course with discharge at second post-op day. Here we can see the final X-ray. Muy bien, pues con este video terminamos esta clase de quilotórax. Espero que haya sido de su agrado y que pues les sea sobre todo de mucha utilidad. Cualquier duda, cualquier pregunta, nuestros correos están en internet, nos pueden buscar como Dr. José Manuel Mier y con todo gusto estaré dispuesto a responderles. Saludos.